Entonces, pues, sin más por el momento, voy a ir compartiendo pantalla sobre las diapositivas de Historia de México y te voy a ir comentando, pues, qué onda con los tratados, ¿vale? Entonces, si me permites, te comparto pantalla y justamente, si nos enfocamos en la cuestión de los tratados de Historia de México, justo cuando estamos en clase en el curso, yo te señalo de a partir de aquí tienes que llevar tu lista, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a partir de aquí te van a empezar a preguntar así de ¿qué es este plan? ¿Cuál es este tratado? ¿Vale? Y el primero de que vamos a analizar, pues ahora, es el plan de Iguala, ¿vale? ¿Cuál es el contexto anterior a este plan? Justamente es toda la lucha de la independencia, ¿vale? Recuerda que la independencia se divide en 4 etapas, ¿sí? Iniciación, organización, resistencia y por último consumación. Esta última etapa se llama así porque es precisamente aquí cuando se logra consumar la independencia, ¿ok? Y justamente aquí tenemos que hablar sobre un plan y un tratado, ¿ok? ¿Cuál es este plan? Es el conocido como Plan de Iguala, ¿sí? El contexto es que Vicente Guerrero empieza a tener cartas de relación con Agustín de Iturbide, tal es así que llegan incluso a acordar una pequeña entrevista entre ellos, ¿vale? ¿Qué surge a través de esta entrevista? El Plan de Iguala, que tiene la finalidad de conformar un ejército, ¿sí? Vicente Guerrero va a fusionar su ejército con el de Agustín de Iturbide y esta fusión de ejércitos nos va a dar origen a el ejército trigarante, ¿sí? El ejército trigarante se llama así porque está sustentado en 3 garantías para el México independiente. ¿Cuáles son estas 3 garantías? Religión, unión e independencia, ¿vale? Y este es el primer punto para que se logre dar la independencia como tal. ¿Cuál es el tratado con el cual culmina el movimiento de independencia? La independencia debes de recordar que culmina con la firma de los tratados de Córdoba, ¿sí? Tal cual. La firma de los tratados de Córdoba es el acto por el cual se da consumada la independencia, ¿ok? Si en tu examen de ingreso a la UNAM te preguntan, ¿es el tratado por el cual se culmina la independencia de México? Tú tienes que contestar directamente Tratados de Córdoba, ¿vale? Y te adelanto, otra pregunta que el examen te puede hacer sobre estos tratados es que te pregunte quiénes son los personajes que firman este tratado, ¿vale? Debes de recordar que este tratado lo va a firmar tanto Agustín de Iturbide, lo va a firmar Agustín de Iturbide como el último virrey de la Nueva España, cuyo nombre es Juan de O'Donoghue, ¿vale? A través de los tratados de Córdoba se termina por consumar la independencia, ¿ok? Recuerda quiénes lo firman. Juan de O'Donoghue, el último virrey de la Nueva España, y también Agustín de Iturbide, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, así ya abordamos los primeros 2 tratados sobre historia de México, ¿ok? Si nosotros continuamos avanzando por la historia de México, vamos a cruzar el México independiente, que justamente se llama así porque es la historia de México una vez que logró independizarse. Y nuestro siguiente plan a comentar sería el plan de Casamata, ¿ok? ¿Qué debes de saber para poder comprender el plan de Casamata? Bien. Una vez que culminó la independencia y que se firmaron los tratados de Córdoba, una pregunta que te puede hacer el examen es, bueno, ok, ya terminó la independencia, pero ¿cuál fue la primera forma de gobierno del México independiente? ¿Sí? Y pues aquí tú tienes que contestar que es el imperio, ¿ok? ¿Por qué? Porque una vez que culminó el movimiento de independencia, se instaura el imperio de Agustín de Iturbide, ¿vale? Que este es el primer imperio dentro de la historia de México. Pero
justo de los puntos que te comento cuando estamos en clase es, ok, pero no la independencia tenía como finalidad el proclamar una república federalista, que el hecho de que se haya implementado un imperio, pues va en contra de los principios de la independencia. Y es por eso que surge el plan de Casamata, ¿sí? El plan de Casamata tiene como finalidad deshacer el imperio de Iturbide, ¿ok? Un tip que te doy para tu examen es que recuerdes qué finalidad tiene cada plan y también quién es el personaje que está llevando a cabo este plan, ¿ok? Entonces, recuerda, por favor, siempre que estés estudiando planes o tratados, debes de saberte qué personaje es el que está liderando ya sea el plan o tratado y cuál es la finalidad de este, ¿ok? Entonces, recuerda, ¿quién encabezó el plan de Casamata? Antonio López de Santa Anna. A los compis Santa Anna, ¿no? Así, tal cualito, ¿ok? Y, ¿qué más? Debes de recordar cuál es la finalidad. Pues aquí la finalidad es que quieren quitar del imperio a Iturbide, ¿vale? Entonces, plan de Casamata lo lidera Antonio López de Santa Anna para deshacer el imperio de Iturbide. ¿Bien? Y justamente este sería nuestro tratado número 3, ¿ok? Para que los vayas tachando ahí en tu lista de tratados. Y bueno, pasamos a hablar sobre, el siguiente no es un tratado ni un plan, sin embargo, no te puedo dejar ir de esta clase sin comentarte los aspectos relativos y más importantes de determinadas constituciones, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el examen te lo va a estar preguntando, ¿ok? Entonces, ¿qué debes saber sobre esta constitución? Bien, aquí vamos a hablar de la constitución de 1824, ¿ok? Esta es de las veces que yo te pido que por favor te aprendas los años, ¿ok? Siempre que estamos en clase, yo te reitero que el examen nunca te va a preguntar fechas exactas, nunca te va a decir como, ¿qué día fue cuando se levantó la Revolución Mexicana? No, el examen no te hace esas preguntas. Sin embargo, sí hay veces donde te recomiendo que te aprendas una que otra fecha para que sepas ubicarlo o sepas, pues, mínimo de qué estamos hablando, ¿vale? Como en la historia de México ha habido diversas constituciones y el examen te pregunta de varias, es importante que recuerdes de qué año es cada constitución, ¿vale? Entonces, bueno, si nosotros hablamos sobre la constitución de 1824, debes saber que esta es la primera constitución del México independiente, ¿ok? Esta es la primera constitución que se crea una vez que México ya logró su independencia, ¿sí? Y un aspecto muy importante de las constituciones es que en estos documentos se escriben las reglas de cómo va a ser constituido un país, ¿ok? Y justamente de lo que debes saber en este aspecto de las constituciones es que siempre vas a tener aspectos liberales y aspectos conservadores, ¿ok? Entonces, dentro de los aspectos liberales, que pues va en el afán de obtener más libertades, hablamos que en la Constitución de 1824 se quiere implementar, o mejor dicho, se implementa un régimen republicano y una división de poderes. Recuerda que la república es precisamente liderada por un presidente, ¿ok? Recuerda esa característica porque cuando entres a clase con nosotros y veas historia universal e historia de México, vas a ver que te vamos a hablar de reinos, de imperios y pues de repúblicas, ¿ok? Entonces recuerda, un régimen republicano, un presidente va a estar a la cabeza de un país y además otro aspecto importante es que implementa la división de poderes, ¿ok? Una división de poderes perfectamente la puedes ubicar si has visto como comerciales de gobierno en la tele de el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial
Eso es precisamente la división de poderes, el hecho de que exista un poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? También vamos a hablar de que esta constitución te abarca o menciona que la nación será dividida en entidades federales o federativas. No te preocupes. ¿Qué es una entidad federativa? Usualmente los llamamos estados, ¿no? Entonces, literalmente, eso es lo que te está diciendo esta frasecita. El país de México será dividido en estados. Perfecto, ¿no? En esta constitución se habla de que el presidente durará en su cargo por 4 años y habla sobre la libertad civil y libertad de prensa, ¿sí? Sin embargo, pues también tiene aspectos conservadores como el hecho de que mantenemos una religión oficial, que en este caso se habla de la religión católica, y pues busca mantener también los fueros eclesiásticos y militares, los cuales pues implican una distinción de estas personas con la sociedad, ¿vale? Entonces, recuerda que si te preguntan sobre las constituciones, probablemente te estén preguntando como, ¿qué recuerdas o qué características sabes de la Constitución del 1824? ¿Vale? Entonces, bueno, seguimos avanzando. Este fue nuestro tratado número 4, por así llamarlo. Y ahora, para seguir avanzando, tenemos que comentar sobre el Tratado de Velasco, ¿vale? Estos 3 tratados siguientes, que es el Tratado de Velasco, Guadalupe Hidalgo y de Gadsden, están relacionados con un presidente muy controversial dentro de la historia de México, ¿vale? Estamos hablando precisamente de Santa Anna. Bien, a ver, ¿qué debes de recordar sobre el Tratado de Velasco? Que este es el tratado por el cual Texas logra su independencia, ¿sí? Recuerda, el examen te va a hacer esa pregunta. ¿Cuál es el tratado por el cual Texas logra su independencia? Tratado de Velasco. ¿Cuál es el contexto? Texas se cansó del gobierno que estaba implementando Santa Anna, entre que es liberal, entre que es conservador. Texas prefirió iniciar su proceso de independencia y a final de cuentas lo logra. Y esto nos lleva al siguiente tratado, que es el Tratado Guadalupe Hidalgo. ¿Qué significa este tratado? El Tratado Guadalupe Hidalgo lo que hace es que le pone fin a la guerra México-estadounidense. Y aquí te puedes preguntar, pues, ¿por qué se dio esta guerra? Bien, te comento, porque una vez que Texas logró su independencia, recibió una invitación de Estados Unidos precisamente para que Texas conformara un estado más de Estados Unidos. Y pues esta decisión no la tomó tan bien Santa Anna y es por eso que decide declarar la guerra a Estados Unidos. Sin embargo, pues parte de la historia, Estados Unidos venció en esta guerra y el Tratado Guadalupe Hidalgo es el tratado con el cual culmina este evento bélico, ¿vale? Sin embargo, ¿qué debes de recordar? Punto 1. Le pone fin a la guerra México-estadounidense. Punto 2. Este es el famosísimo tratado por el cual se pierde la mitad del territorio mexicano, ¿no? Hablamos de que se ceden territorios como Nuevo México, Utah, Arizona, Alta California, ¿sí? Sin embargo, te lo voy comentando, el examen no te va a preguntar por qué estados se cedieron a Estados Unidos, ¿sí? El Tratado Guadalupe Hidalgo tú lo debes de recordar como es el tratado por el cual culminó la guerra México-estadounidense, ¿vale? Entonces, tómalo en cuenta para que te sea más fácil memorizarlo, ¿ok? Y por último, tenemos que hablar sobre el Tratado de Gadsden, ¿ok? El Tratado de Gadsden, de manera sencilla, es la venta del territorio de la Mesilla, ¿ok? Recuerda que México está pasando por una mala condición económica. Esto lo venimos arrastrando desde la independencia, desde conflictos internos y además, pues Santa Anna ya no tenía más maneras de obtener recursos de la población. Así que lo que optó es que dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no vendo un estado? Yo creo que Estados Unidos sí me lo compra, ¿no? Y por eso
se da la firma del Tratado de Gadsden. ¿Qué debes de recordar? Que el Tratado de Gadsden simboliza la venta de la mesilla, ¿ok? Entonces, si me permites, le voy a dar vuelta a la diapositiva y te voy a mostrar un mapa, porque este es el superdato de perdimos la mitad del territorio. Pues sí, se cedió, ¿no? Entonces, para que te des una idea, justo aquí tienes lo que se independiza con el Tratado de Velasco, que es Texas. Tenemos esta porción inmensa, que es lo que se cede a través del Tratado Guadalupe Hidalgo, y todavía que esto fue la gota que derramó el vaso para quitar a Santa Ana del gobierno, que es la venta de la mesilla, ¿ok? No te van a preguntar el mapa, simplemente pues te lo dejo ahí al gusto para que pues ubiques más o menos cuánto fue la porción territorial que pues pierde México en esta etapa, ¿vale? Entonces, le voy a dar vuelta a la diapositiva para continuar con nuestra lista de tratados y nuestro siguiente plan es el Plan de Ayutla. ¿Cuál es el contexto de este plan? Que una vez que Santa Anna ya realizó todos estos actos, la población ya no quiere que esté gobernando, ¿ok? Así que Juan Álvarez, recuerda, tienes que aprenderte quién lidera los planes, que en este caso, quien lidera el plan de Ayutla es Juan Álvarez, va a liderar este plan, ¿ok? Uh, a ver, ¿qué preguntan? ¿No preguntan qué estados se perdieron? No, no te preocupes. El examen, recuerda que son preguntas bastante generales y pues no te van a preguntar sobre los estados que se cedieron durante esta etapa, ¿vale? Entonces, mira, me piden que les ponga otra vez esta diapositiva, mientras para que le puedan tomar captura. ¿Sí? Entonces, aprovecho para recordarles que si quieren formar parte de nuestros grupos de estudio, pueden pedir informes en todas las plataformas de Profesulup, ¿sí? Ya sea Instagram, Facebook o TikTok, o también pueden mandar mensaje a nuestro WhatsApp, que ya apareció el banner en algún momento de la clase, para que puedan pedir todos los informes, ¿vale? Ok, entonces regresamos a lo que es el plan de Ayutla y bueno, ¿cuál es la finalidad del plan de Ayutla? Que busca implementar un gobierno federalista que recuerda, federalista es que exista una división de estados, ¿ok? Por entidades federativas. Busca que se celebren elecciones porque van a quitar como presidente a Santa Anna y además busca conformar un Congreso Constituyente. Aquí te puedes preguntar, ¿qué es un Congreso Constituyente? Literalmente, un Congreso Constituyente de lo que habla o la finalidad de estos es conformar una nueva constitución, ¿vale? Entonces, un Congreso Constituyente busca esa finalidad, ¿vale? Realizar una nueva constitución, ¿va? Entonces, bueno, con esto tachamos nuestro plan número 8 y pasamos con el número 9, ¿vale? Entonces, continuamos. Y bien, nuestro plano tratado número 9, en este caso, es otra constitución, ¿vale? Aquí vamos a hablar de la constitución de 1857, ¿sí? Debes de recordar que esta constitución es donde vieron plasmados todos los ideales liberales de este momento, ¿ok? Es la constitución más liberal que se había logrado en este contexto, ¿vale? Y además, sobre estos puntos que son importantes, como dentro de la constitución se habla de conformar un estado laico. Recuerda que un estado laico es en el que existe una plena diferencia entre asuntos de gobierno y asuntos clericales, ¿ok? Por lo mismo, en un estado laico, la iglesia o el clero no puede inmiscuirse en temas de gobierno, ¿vale? Eso es lo que significa un estado laico. Busca conformar una república, ya lo comentamos. El poder ejecutivo también tiene duración de 4 años, en este caso. Se sigue defendiendo, la idea del federalismo
Y además, este concepto es muy importante que lo recuerdes. ¿Por qué? Porque surge por primera vez en esta Constitución, ¿vale? Aquí en esta Constitución vamos a hablar de que se introduce el concepto de garantías individuales, ¿sí? No te preocupes tan a profundidad sobre qué son las garantías individuales. Sin embargo, sí recuerda que este concepto surge en esta Constitución, ¿vale? ¿Cuál es el personaje para esta Constitución? No es una persona como tal, sino aquí vamos a hablar de que quienes encabezan este proyecto legislativo, que es la Constitución del 57, son los liberales radicales, ¿ok? Quienes lideran este proyecto legislativo, te lo repito, son los liberales radicales, ¿vale? Entonces, tal cual, no es una persona como tal, sin embargo, pues hablamos de que es este grupo de personas, ¿no? Los liberales radicales, ¿ok? Entonces, con esto tachamos nuestro plan número 9 y vamos ahora con el 10, ¿vale? Te van a preguntar sobre lo que son las leyes de reforma, ¿ok? Que pues primordialmente, o sea, estas tres te las tienes que saber sí o sí, ¿vale? Entonces, la primera de ellas es la Ley Juárez, que pues el personaje que encabeza este proyecto de ley es Benito Juárez, ¿ok? Lo podemos resumir en que habla sobre la igualdad civil. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley Juárez lo que busca es que no exista ninguna distinción al momento de realizar un procedimiento contra alguien. Es esta famosísima frase de todos somos iguales ante la ley, ¿vale? En este sentido aplicamos la cuestión de la igualdad civil. No importa si formas parte del clero, si eres militar, si tienes título de nobleza, no importa. Vas a ser juzgado de igual manera que una persona normal ante la ley. Bien, Ley Juárez, recuerda que este proyecto lo encabeza Benito Juárez, ¿ok? Sobre la ley Lerdo. Esta ley, cuando estamos en curso, me tomo unos minutos para explicártela para que no te quedes con la duda y por eso te invito nuevamente a nuestros grupos de estudio. Sin embargo, ¿de qué manera puedes ubicar la ley? O cómo te lo puede preguntar el examen, literal. ¿Qué fue la ley Lerdo? Y tiene ahí, te voy a dar un tip para que lo recuerdes. En todos los exámenes de la UNAM siempre viene esta palabrita de la desamortización, ¿ok? La ley Lerdo es la desamortización de los bienes clericales y civiles, ¿ok? Entonces, ¿quién encabezó este proyecto de ley? Lo encabezó precisamente Sebastián Lerdo de Tejada, ¿ok? Y no te preocupes, el examen no te va a preguntar qué es una desamortización. Sin embargo, sí te recomiendo que recuerdes esta palabra porque con esto se define a la ley Lerdo, ¿vale? Entonces, ley Lerdo, la que veas que dice, bueno, dentro de tus opciones, la que veas que dice desamortización, esa es la ley Lerdo, ¿vale? Y también comentamos la ley Iglesias, que quien encabeza este proyecto de ley es José María Iglesias. Básicamente abarca muchos puntos esta ley Iglesias, no te preocupes, vienen en tu PDF. Sin embargo, de los principales, sanción por el incumplimiento de los votos monásticos se refiere a que había determinados cargos en esta etapa de la historia de México, la cuales, las cuales te pedían que realizaras votos monásticos. A partir de que se encabezó esta ley o de que se promulgó, ya no es obligatorio el que tú realices estos votos monásticos, ¿sí? Y además, una de las finalidades que tiene esta ley Iglesias es evitar la corrupción dentro del clero. Porque antes, y este es un dato que te ofrezco siempre que estamos en clase, quienes llevaban toda la cuestión de registro de cuántas personas nacían, quiénes morían, era la iglesia.
Entonces, para evitar corrupción de que te cobraran de más por emitir un acta de nacimiento, por ejemplo, sale la ley Iglesias para que no te puedan cobrar tanto por ejemplo, emitir un acta de nacimiento, ¿vale? Y precisamente en tu PDF hay dos leyes más que son la ley, déjame ver en qué orden están, la ley de panteones civiles, que básicamente la ley de panteones es una ley la cual permite que la gente pueda ser enterrada en panteones civiles, tal cualito, y la ley del registro civil, que es la ley que le va a dar origen al registro civil. ¿Para qué? Para que tú ya no tengas que ir con la iglesia a que te emita un acta de nacimiento, sino ya estos trámites se realizan ante gobierno y si te das cuenta es algo que sigue hasta nuestros días. Tú vas al registro civil cuando naces, bueno, te llevan y pues ya te dan tu acta de nacimiento, ¿no? O vas a un kiosquito del gobierno de tu estado, de la ciudad, y también allí te pueden emitir tu acta de nacimiento, ¿vale? Entonces, recuerda estas leyes porque pues forman parte de esta etapa, ¿ok? Entonces, una vez que terminamos de ver estas leyes, llegamos hasta el número 14, ¿ok? Entonces, continuando, tenemos que comentar nuestro siguiente plan, que es el plan de Tacubaya. Quien lo encabezó es el personaje llamado Félix Zuloaga, ¿sí? Félix Zuloaga, a través del plan de Tacubaya, lo que busca hacer es que se desconozca la Constitución de 1857. ¿A qué me refiero con esta palabrita de que se desconozca? A que no se tome como válida, a que se hiciera como si no existiera, ¿ok? Y pues esto va a ocasionar un conflicto, el cual se llama guerra de reforma, ¿ok? El cual va a ser un conflicto entre este personaje que es Félix Zuloaga, quien es el líder del bando conservador, y también, bueno, mejor dicho, contra Benito Juárez, que en este caso será el líder del bando liberal, ¿ok? Esa es nuestra cuestión de la guerra de reforma. No te preocupes, el cuadrito que no se ve es el Tratado de Londres que viene en tu lista de tratados, ¿vale? No te preocupes, todos los tratados que estamos viendo vienen en tu PDF, ¿vale? Entonces, bien. Eh, Nuestro siguiente tratado es el Tratado MacLean Ocampo, ¿sí? ¿Quién lo firma? Lo firma Melchor Ocampo, precisamente, ¿vale? Y ¿cuál es la finalidad de este tratado? Pues precisamente como México perdón, Benito Juárez va a pelearse contra Félix Zuloaga, ¿sí? Melchor Ocampo, que era un aliado de Benito Juárez, realiza este tratado con Estados Unidos. ¿Para qué? Para que Estados Unidos muestre su apoyo a Benito Juárez, ¿sí? Y así puedan luchar contra los conservadores, contra Félix Zuloaga. Pero un punto importante a destacar de este tratado es que ahora lo que pide Estados Unidos por su ayuda es que se le dé paso libre por el istmo de Tehuantepec, ¿vale? Entonces, recuerda que es un tratado el cual Benito Juárez o Melchor Ocampo le pide apoyo a Estados Unidos para esta guerra, pero Estados Unidos lo que va a solicitar es que se le dé paso libre por el istmo de Tehuantepec, ¿vale? Por el momento no voy a profundizar porque si no, no acabamos, entonces recuerda esta parte, ¿va? Y otro tratado que se va a dar aquí es el Tratado Mon-Almonte. El Tratado Mon-Almonte es el tratado que va a firmar, pero ahora el sector conservador, ¿sí? O sea, el que está a favor de Félix Zuloaga. Y este tratado, ¿cuál es su finalidad? Que se le va a pedir ayuda al Papa Pío IX, que es de nacionalidad española, para que este Papa solicite a España el envío de tropas españolas y así ellos combatan contra Benito Juárez, ¿vale? ¿Cómo terminó esto? Recuerda que Benito Juárez termina ganando la guerra de reforma. Y precisamente con esto llegamos hasta nuestro tratado número 17.
¿vale? El tratado número 18 es el Tratado de Londres, que es el cuadrito que no se ve, pero recuerda, ¿vale? Ya viene explicado en tu PDF. Sin embargo, ¿qué debes de recordar? Que el Tratado de Londres es un tratado el cual firma Francia, Inglaterra y España para invadir México. ¿Por qué lo quieren invadir? Porque Benito Juárez decreta una moratoria, que es básicamente decirles, no te voy a pagar porque no tengo dinero. Y entonces, como Juárez les dice esto a Francia, Inglaterra y España, ellos, a través del Tratado de Londres, acuerdan realizar una intervención a México en caso de que Benito Juárez no suspenda la moratoria. O sea, si Benito Juárez no está pagando su deuda, ellos procederán a invadir, ¿vale? Recuerda, Tratado de Londres eh, lo firma Francia, Inglaterra y España por una posible invasión a México, ¿vale? Y si Kiterken, es que no alcanzo a ver bien el nombre, pero sí, precisamente esto nos lleva a hablar un poquito de la batalla de Puebla, ¿vale? Ok, entonces pasamos a nuestro siguiente tratado, que es el número 19 y es el Tratado de la Soledad. A través de este tratado, Benito Juárez dice, ¿sabes qué? Ok, calma, yo suspendo la moratoria, o sea, sí te voy a pagar, ¿ok? Tratado de la Soledad es la suspensión de la moratoria, ¿ok? Y bueno, con esto es el tratado número 19. Si te das cuenta, realmente hay unos que son muy sencillos, ¿va? Y bueno, nuestro tratado número 20 es firmado, perdón, es el Tratado de Miramar, en el cual se le ofrece a Maximiliano de Habsburgo el trono de México, ¿no? Este tratado es básicamente lo que significa. O sea, Maximiliano, ¿quieres ir a gobernar México, sí o no? Va, sí quiero ir a hacerlo. Y precisamente esto se acuerda a través del Tratado de Miramar. ¿Ok? Entonces, con esto vemos nuestro tratado número 20. ¿Vale? Eh, a partir de esto, tenemos que avanzar y tenemos que ir hacia nuestro tratado número 21. ¿Vale? El tratado número 21, si ves tu PDF, es el tratado perdón, es el plan que se le conoce como Plan de la Noria. ¿Y qué significa este tratado? El Plan de la Noria es encabezado por Porfirio Díaz y tiene la finalidad de evitar la posible reelección de Benito Juárez. ¿Ok? Entonces, Plan de la Noria, recuerda, es encabezado por Porfirio Díaz para evitar la reelección de Benito Juárez. ¿Sí? Y nuestro plan número 22 es el plan de Tuxtepec. El plan de Tuxtepec, de igual manera, es encabezado por Porfirio Díaz, ¿sí? ¿Y cuál es la finalidad de este plan? Evitar la reelección de ahora Sebastián Lerdo de Tejada, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, plan de la Noria y plan de Tuxtepec, los dos son encabezados por Porfirio Díaz. Sin embargo, recuerda, Plan de la Noria va contra Benito Juárez y Plan de Tuxtepec va contra la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada. ¿Ok? Entonces, recuérdalo, ¿vale? Entonces, con esto culminamos nuestro plan número 22. Ahora pasamos a nuestro plan número 23, que es el plan de San Luis, ¿vale? El plan de San Luis, recuerda, es el plan por el cual se le da origen a la Revolución Mexicana. ¿Quién escribe este plan? Lo escribe Francisco I. Madero. Y a través de este desconoce la presidencia de Porfirio Díaz. ¿Ok? ¿Qué es desconocer? Decir, ¿sabes qué? Porfirio Díaz, no me gobiernas. Tú no eres mi presidente. ¿Ok? A eso nos referimos con desconocer. Y además,
en este plan de San Luis es en el cual se le pide a la población que se levante en armas el 20 de noviembre de 1910. Por eso te menciono que es el plan que le da origen a el movimiento de revolución, ¿vale? Bien, entonces, ese es nuestro plan número 23. El plan número 24 es el Tratado de Ciudad Juárez. ¿Qué significa este tratado? Es el tratado el cual firma Porfirio Díaz y es su renuncia a la presidencia, ¿sí? Tratado de Ciudad Juárez es el tratado por el cual Porfirio Díaz renuncia a la presidencia, ¿ok? Bien, entonces eso es lo que significa nuestro tratado número 24. El número 25 es el plan de Ayala, ¿ok? El plan de Ayala es encabezado por Emiliano Zapata y es el tratado por el cual rompe relaciones con Francisco y Madero. Esto porque Madero no estaba cumpliendo con las demandas de Zapata, que era la restitución de tierras, ¿ok? Por eso, una de los grandes lemas de este plan es el tierra y libertad, ¿ok? A través de este plan, lo que va a querer realizar Emiliano Zapata es la restitución de las tierras a los campesinos, ¿ok? Bien, entonces, nuestro siguiente pacto, que es el número 26, es el pacto de la embajada. Este pacto de la embajada es firmado por Victoriano Huerta y el embajador estadounidense Henry Lane Wilson. ¿Cuál es la finalidad del pacto de la embajada? Es exiliar a Madero, ¿ok? Este tratado lo firma Victoriano Huerta con Henry Lane Wilson para que así Estados Unidos lo apoye y puedan exiliar juntos a Francisco y Madero, ¿vale? Y créeme que con estos temas me cuesta mucho no darte datos históricos por el tiempo que tenemos, pero de verdad, ojalá me permitas darte las clases en el curso para que veas pues los datos que estamos comentando en clase, no solamente pues para tu examen, sino para que veas que la historia es demasiado interesante y que hay muchas cosas que luego no te podemos contar o no vienen en los libros, ¿vale? Entonces, bueno, recuerda. Pacto de la Embajada lo firma Victoriano Huerta y Henry Lane Wilson. ¿Va? Entonces, con eso llegamos a nuestro plan número 26 y pasamos al número 27, ¿vale? Que en este caso es el plan de Guadalupe. ¿Qué finalidad tienen el plan de Guadalupe? Es que Venustiano Carranza proclama, o mejor dicho, busca desconocer el gobierno usurpador de Huerta. ¿Por qué? Porque Victoriano Huerta precisamente mata a Francisco y Madero y ahora él queda como presidente de México, ¿no? Víctor Beck nos dice, pero traicionan a Huerta y lo matan. Pues de hecho no. Te ofrezco este dato. Huerta, de hecho, estuvo incluido en negociaciones con Alemania, una vez que ya Carranza quedó como presidente, bueno, como líder del ejército constitucionalista, ¿ok? Entonces, no lo matan, de hecho, Huerta muere de cirrosis, ¿ok? Entonces, precisamente son estos datos que a lo mejor no vienen en el libro de la SEP, pero pues que te puedo ofrecer en clase, ¿vale? Ok, bien. Entonces, el plan de Guadalupe, te repito, es encabezado por Venustiano Carranza y la finalidad es desconocer el gobierno usurpador de Huerta, ¿vale? Con esto es el tratado, perdón, el plan número 27 y el número 28 es la firma de los tratados de Teoloyucan, ¿vale? Este tratado lo que hace es que pone fin a la controversia que hay entre los villistas y los obregonistas, ¿vale? Entre las tropas de Pancho Villa y las tropas de
Álvaro Obregón, ¿vale? Y con esto también se permite la entrada del ejército constitucionalista, que es el ejército que lidera Venustiano Carranza, y ya así pueden entrar libremente a lo que es la Ciudad de México, ¿vale? Entonces, recuerda, de todas maneras, esto viene en el número 28, ¿vale? Ok, sobre la Constitución de 1917, que es nuestro número 29, el examen siempre te va a preguntar estos tres artículos. A lo mejor no los tres a la vez, pero sí lo debes de recordar, ¿vale? A manera de resumen, recuerda, artículo 3 es el artículo que te habla sobre la educación. El artículo 27 habla, sobre el dominio de la nación. Y el artículo 123 es el que habla sobre derechos de los trabajadores. A manera de resumen, los puedes recordar así. Te los repito. Artículo 3 habla sobre la educación. Artículo 27, dominio de la nación. Y artículo 123, derechos de los trabajadores. ¿Ok? Recuerda que estos artículos son de la Constitución de 1917, que es la Constitución que nos rige actualmente. ¿Ok? Entonces, para que lo tengas en cuenta. ¿Vale? Y nuestro siguiente plan es el plan de Agua Prieta, el número 30, ¿vale? Bien, el plan de Agua Prieta es encabezado por precisamente Adolfo de la Huerta. Bueno, son varios personajes, ¿vale? Entonces, pon atención. El plan de Agua Prieta es encabezado por Adolfo de la Huerta, ¿sí? Por Álvaro Obregón y por Plutarco Elías Calles, ¿vale? Te los repito. Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles. Que estos tres personajes conformaron un grupo conocido como Grupo Sonora. ¿Ok? Entonces, ya sabes, Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles, que conformaron el Grupo Sonora, son quienes encabezan el plan de Agua Prieta. ¿Cuál es la finalidad de este plan? Desconocer la presidencia de Venustiano Carranza. ¿Ok? Entonces, ¿qué número es este? Es el número 30, ¿vale? Y bueno, continuamos con el número 31, que es sobre los tratados de Bucareli. Recuerda que estos tratados los firma precisamente Álvaro Obregón con el gobierno estadounidense. Como Álvaro Obregón llega al poder de una manera no tan legítima, porque tuvieron que matar a Carranza para que fuera presidente, Estados Unidos no reconoció la presidencia de Álvaro Obregón. Así que lo que hace Álvaro Obregón para que reconozca su presidencia es firmar los tratados de Bucareli. ¿Ok? Y, a ver, los tratados de Bucareli tienen como finalidad el que Estados Unidos pueda explotar libremente el petróleo en México. ¿Vale? Va en una cuestión petrolera la finalidad de los tratados de Bucareli. Entonces, recuérdalo, tratados de Bucareli, Álvaro Obregón ofrece el petróleo mexicano para que así reconozcan su presidencia. ¿Vale? Entonces, de aquí pasamos tenemos que darle vuelta a varias diapositivas y tenemos que pasar con Gustavo Díaz Ordaz. ¿Vale? Gustavo Díaz Ordaz va a firmar un tratado bastante importante que es el Tratado de Tlatelolco, ¿vale? El Tratado de Tlatelolco lo que simboliza es un tratado firmado por países latinoamericanos para evitar la
construcción o realización de armas nucleares. ¿Vale? Entonces, este tratado se firma durante el sexenio de Díaz Ordaz y tiene como finalidad evitar la creación de armas nucleares. ¿Vale? Tratado de Tlatelolco evita la realización de armas nucleares. ¿Ok? Y vamos más adelante con la firma de el GATT, ¿vale? O que en español significa Acuerdo General de Aranceles y Gobierno, ¿vale? Mira, el GATT es un tratado el cual busca que se reduzcan los aranceles por la exportación o importación de mercancías. Recuerda que un arancel es un impuesto que se cobra por precisamente estas acciones. Sin embargo, lo que te va a preguntar el examen o que debes de tomar en cuenta es que el GATT se firma durante el sexenio de Miguel de la Madrid, ¿vale? Entonces, Miguel de la Madrid, durante su sexenio, se firma el Acuerdo General de Aranceles y Gobierno, o en inglés su sigla es el GATT, ¿vale? Y por último, para culminar nuestra lista de tratados, tenemos la firma de el TLCAN, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿vale? Entonces, este tratado es un acuerdo comercial que firma México, Estados Unidos y Canadá. Actualmente ya tiene otro nombre, que es el TEMEC, pero debes de recordar que el TLCAN es firmado durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. ¿Ok? Entonces, con esto culminamos nuestra lista de tratados, ¿vale? Entonces, si me permites, dejo de compartir pantalla de las diapositivas y vamos a compartir pantalla ahora de las preguntas que son del estilo del examen de la UNAM, ¿vale? Entonces, déjate compartir pantalla, nada más permíteme un segundito y... Ok, vale. Bien, entonces, ¿qué estableció el Plan de Iguala? Inciso A, la independencia de México. Inciso B, la conformación del ejército de las tres garantías. Inciso C, un gobierno republicano. O inciso D, la abolición de la esclavitud. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿La recuerdas? Inciso A, B, C o D. ¿Tú cuál crees que es la respuesta correcta? Exactamente, la respuesta correcta es el inciso B. Recuerda que Plan de Iguala a lo que le dio origen es a la conformación del ejército de las tres garantías y que casi te doy el spoiler. Bien, bueno, sí, pregunta número 1, la respuesta correcta es el inciso B. Pregunta número 2, ¿qué establecieron los tratados de Córdoba? Inciso A, la independencia de México. Inciso B, la abolición de la esclavitud. Inciso C, el fin de la guerra de reforma. Inciso D, la cesión del territorio mexicano a Estados Unidos. A, B, C o D. Perfectísimo. Respuesta correcta, inciso A, que es justo lo que te quería comentar. Plan de Iguala te da origen al ejército de las tres garantías y que se firmó para que México ya fuera independiente. Respuesta correcta, Tratados de Córdoba, ¿vale? Entonces, muy bien. Siguiente pregunta. Número 3. ¿Qué buscó el plan de Casamata? Inciso A, derrocar al gobierno del primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide. Inciso B, establecer la independencia de Texas de México. Inciso C, establecer las bases para la reforma liberal. O inciso D, establecer la venta de una franja de territorio mexicano a Estados Unidos. Perfectísimo. Respuesta correcta, inciso A. Recuerda que el plan de Casamata es encabezado por
Antonio López de Santa Anna y tiene la finalidad de derrocar el gobierno de Agustín de Iturbide, que, si recuerdas, fue el primer imperio mexicano. ¿Vale? Pregunta número 4. ¿Qué estableció la Constitución de 1824? Inciso A, la independencia de México. Inciso B, la conformación del ejército de las tres garantías. Inciso C, un gobierno republicano, representativo y federal. Inciso D, la cesión de territorio mexicano a Estados Unidos. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? Ok, inciso A, cerca, pero no. ¿Por qué? Te explico. La Constitución de 1824, comentamos que es la primera constitución, ojo, del México independiente, pero ya se había reconocido la independencia de México a través de los tratados de Córdoba. Entonces, recuerda que precisamente lo que establece la Constitución del 24 es el inciso C, un gobierno republicano, representativo y federal. ¿Ok? Y por último, nuestra pregunta número 5. ¿Qué estableció el Tratado de Velasco? Inciso A, independencia de México. Inciso B, independencia de Texas. Inciso C, la venta de una franja de territorio mexicano a Estados Unidos. O inciso B, D, la abolición de la esclavitud. Perfecto. Respuesta correcta, el inciso B, la independencia de Texas. ¿Ok? Pues, como puedes ver, realmente las preguntas son muy sencillas, son del estilo del examen de la UNAM. Entonces, pues ya con esto, tú tienes una lista de los planes y tratados que te va a preguntar mayormente el examen de la UNAM. ¿Vale? En la pregunta número 2, la respuesta correcta es el inciso A. ¿Vale? Pregunta 2, inciso A. ¿Ok? Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y pues me gustaría saber, antes de concluir esta sesión, ¿qué otro tema te gustaría que abordáramos sobre historia universal o historia de México? ¿Vale? Ahorita ya visten que hay varios temas de historia de México. Podemos hablar de la Revolución Mexicana, de la Guerra de Reforma, del Segundo Imperio Mexicano. Respuesta a la pregunta número 4. ¿Cuál es? Inciso C. Guerra Fría, unificaciones, Mesoamérica. Ok, presidentes de México. Uy, presidentes. Presidentes es un gran tema para la historia de México, pero probablemente en una sesión no terminemos. Tendría que ser una sesión un poquito más larga. Ok, presidentes de México. Ok, ok, ok. Ok, bueno, ya, ok. Ya vimos que presidentes de México es un tema que les gustaría ver, ¿no? Entonces, déjenme anotarlo para tenerlo aquí a la mano. Precisamente el cardenismo lo veríamos en presidentes, ¿ok? Permítanme un segundo. Presidentes. Época carrancista, precisamente eso es de la revolución. El cardenismo lo vemos en presidentes, unificaciones, ¿ok? Unificaciones, el fin del consumismo o del comunismo. Que eso forma parte de, si es el comunismo, del mundo contemporáneo de historia universal. Ah, he visto información, pone que el Tratado del Telecán, veo información que dice que se presenta. Sí, el Telecán se firma durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Ok, entonces, ¿qué otro era? Bueno, Guerra Fría, ¿no? Es el como que el que les está llamando la atención. Si hablamos de Cedillo, es hablar de presidentes también. Modelo económico estabilizador. Si hablamos de presidentes, lo tenemos que abordar. Porque, ok, para que se entienda un poquillo, si hablamos de presidentes, yo el tema de presidentes lo empiezo a partir de Venustiano Carranza y lo concluimos hasta la presidencia de Salinas, precisamente. Algunas veces llegó a comentar en clase sobre Ernesto Cedillo, realmente porque
las juntas de Cedillo son muy raras o realmente no vienen, sino vienen en otras guías, pero de igual manera, pues lo podemos comentar, ¿vale? Segunda Guerra Mundial, pero Segunda Guerra Mundial ya lo vimos. Guerra Cristera, ok, Guerra Cristera, precisamente lo veríamos en presidentes también, porque forma parte bueno, inicia con Plutarco Elías Calles con su cuatrenio y también, bueno, culmina en el maximato. Marxismo, ok, que sería hablar sobre socialismo, que socialismo lo abarcamos en las revoluciones industriales. Sí, si ya tienes acceso a la plataforma, adelante, ahí está mi contacto, ¿vale? Ok, la creación de los partidos políticos, ok. Bueno, no te preguntan tanto de partidos políticos, o sea, si acaso comentamos, no sé, el partido antirreeleccionista, el Partido Liberal Mexicano, ok, o te refieres, por ejemplo, al PNR y al PRM, ¿no? Que cuestión de, pues, del maximato y del cardenismo, ¿no? No sé si por ahí vaya el tema. Sí, porque así como de cómo surgió el PAN, no, no te preguntan, pero digo, así como, o cómo surge el Partido Verde, no van por ahí, pero sí te preguntan sobre el PNR y el PRM, ¿no? Profe, a mí una vez me vino la siguiente pregunta. Ok, a ver, mientras quedo atento. De igual manera, en lo que estamos aquí ya a punto de culminar, mañana habrá clase de español con la profesora Gina, que no es por nada, pero es una excelente profesora, es una excelente catedrática y de verdad que en sus clases te muestra todo el apoyo para que tú puedas obtener todos los aciertos de español, ¿ok? Entonces, recuerda que también español es una materia en la cual te van a hacer bastantes preguntas. Entonces, digo, te dejo el dato ahí al costo. Yo te recomendaría que entraras precisamente, pues, a la sesión de mañana de español con la profesora Gina, ¿no? De igual manera, pues aprovecho también para agradecerte. Yo sé que no es tan fácil luego estar despierto a estas horas tomando clase, pero te agradezco el hecho de que estés aquí y también te felicito porque, pues, es un tiempo que estás dedicando a tu ingreso a la universidad. Estas son cosas que no las hace cualquiera. El ponerse a ver una clase de 10 a 11 de la noche, créeme, no cualquiera lo hace. Te agradezco el que estés aquí y también te felicito por estar trabajando en ti, en tu educación y en lograr esta meta que es quedarte en la universidad. ¿Ok? Los lives son pues de 10 a 11 aproximadamente, ¿sí? Lógica que ayuda influenció en la independencia, amigo. Bueno, o sea, si es en la independencia, hablamos de la ilustración, más como logia, como ideología, ¿no? Pero pudiese ser esa la respuesta. Ok, ajá, gracias a usted, aquí son los labs. Siempre, sí, no, Gina, de verdad, o sea, tratamos de brindarles las mejores clases para que puedan aprender de la mejor manera. Y pues, muchas gracias, muchas gracias. Pues ya por el día de hoy estaríamos concluyendo esta clase. Yo creo que el siguiente tema que veríamos, pues sí serían presidentes. A lo mejor será cosa que tengamos que discutir de manera administrativa de cómo brindaremos esta clase, porque tema de presidentes es un poquito largo. Y de por sí, ya vieron que hablar de los tratados pues, tuvo que ser un poquito rápido. Entonces, vamos a ver si dividimos presidentes clase uno y clase 2 para que no te atiborres de tanta información y pues también pues, tengas más puntos para quedarte en la universidad. ¿Vale? Entonces, pues, ok. Por el día de hoy sería todo. Les agradezco muchísimo su presencia. De todas maneras, les recuerdo que si quieren formar parte de nuestros grupos de estudio, pueden pedir informes a todas las redes sociales del Profe Zulup, ya sea Facebook, Instagram o WhatsApp, o pues también por aquí en TikTok, ¿vale? Yo, bueno, en el caso de UNAM, solamente doy Historia Universal e Historia de México.
He participado también dando UAM, mismas materias y también formación cívica y política. Con mi PEMS, más de lo mismo, ¿no? Historia universal, historia de México y formación cívica y ética en ese caso. Y próximamente historia para poli, ¿vale? Entonces también, si quieres un curso que te incluya ya historia e inglés para tu próximo examen de ingreso al poli, aquí estamos. Aquí estamos. Déjanos formar parte de este proceso tan bonito que es que te quedes en la universidad, ¿vale? Entonces, pues les mando un abrazote a ustedes. De igual manera, entren a los grupos de estudio, no es único de UNAM, pueden estar discutiendo temas de poli, de UAM, ¿vale? Entonces, váyanlo checando, ¿va? Cuídense mucho, te mando un abrazote, muchísimas gracias por estar aquí, te quiero mucho, o sea, de verdad, muchas gracias por estar aquí, oye, de verdad, ¿ok? Descansa y pues el día de mañana te esperamos en la clase de español con la profesora Gina. Cuídate mucho, nos vemos.